presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y hasta ahora saludamos a nuestro invitado Rodrigo Agudo, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Él es asesor alimentario de FEDENAGA, director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, Invelecar. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gusto en poder conversar contigo y tu radio escuchas. Un gusto conversar con usted. La verdad, mucho interés de escuchar su análisis y opinión acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de la producción de alimentos en Venezuela. Luego de anunciar oficiosamente la entrega de 1 millón de hectáreas a Irán, bueno, esta información ha sido matizada, desmentida por el régimen de Maduro, también por su par iraní. Sin embargo, insiste Nicolás Maduro en bueno, llamar a inversores extranjeros a cultivar la tierra en Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. No, mire, ese es un tema, como decimos, que tiene varias aristas que hay que analizar. Primero, yo partiría del principio que hasta ahora no ha existido un planteamiento, o sea, un planteamiento formal y serio sobre lo que es esa situación. Lo que nosotros empezamos a manejar son notas de prensa o declaraciones de algunos personeros oficiales, tanto extranjeros como nacionales, que muchas veces se contradicen y que evidentemente uno debe ser un poco más cuidadoso y por qué no decirlo serio en términos de analizarlos como propuestas formales o reales. Primero, creo que fue el vicecanciller iraní que anunció que sí se había convenido 1 millón de hectáreas. Después el embajador de ese mismo país aquí desmintió que bueno, que no era 1 millón de hectáreas, que eran 300.000 hectáreas. Por mucho tiempo el gobierno venezolano no contestó, ni validó, ni ratificó, ni en forma conjunta verificaron o ratificaron la certeza de esa información, sino también por declaraciones de funcionarios de segundo o tercer nivel. Dijeron que bueno, no, que se estaban analizando proyectos, etcétera. Y el propio presidente Maduro últimamente lo que dijo es que está bueno que están analizando para hacer proyectos, etcétera. Hasta ahora lo que yo pudiera señalar es que primero es necesario definir qué significa esos planteamientos, porque constitucionalmente tú no puedes ceder territorios a gobiernos extranjeros. Creo que las declaraciones o sea, descarto eso porque eso no es constitucionalmente posible, y pudiéramos decir que estas declaraciones giraban no al problema de ceder territorio, sino el de aceptar inversiones a través de que el gobierno diera algún tipo de concesión sobre territorios venezolanos. Eso, bueno, eso es totalmente factible. De hecho, las compañías petroleras trabajan de esa forma. Son capitales extranjeros y en alguna de ellas muchas veces empresas estatales que trabajan aquí, pero trabajan por concesiones, por lo tanto eso lo permitiría. Lo que no está muy claro es qué es lo que el gobierno venezolano está planteando. Entendamos que el gobierno venezolano hoy no tiene la capacidad económica como para poder manejar proyectos en forma directa. Lo que de hecho esta política, vamos a decir, de capitalismo salvaje que estamos viviendo, donde todo el mundo puede importar, no importa si hay certificación, si las empresas están registradas o no están registradas, o si cumplan con las normas internas, sino lo importante es que entre producto.
significa un viraje de 180 grados con respecto a lo que fue la visión por más de 13 a 15 años de lo que era la estatización de la economía y de los distintos sectores. Y eso, ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace porque el Estado quebró, porque el Estado no tiene recursos para poder mantener sus gastos fiscales, y lo que anda es en forma desesperada viendo cómo genera algún tipo de ingreso, sea formal o informal, que le pueda permitir tener la disponibilidad para poder cubrir sus gastos fiscales y sus compromisos. Y eso lo estamos viendo en todos lados. Basta que en algún momento el gobierno subió lo que pudieron ser los beneficios de los trabajadores, que el gobierno se quedó sin los fondos para poder garantizarle a los maestros lo que le ofreció, y se disparó el dólar y todo ese tipo de cosas. O sea, estamos viviendo una economía totalmente débil. Y eso se debe, ¿y por qué entonces esa economía que tiene esa fragilidad va a ser una economía atractiva a los capitales extranjeros? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacerlo. Yo por eso es que creo que el primer hándicap que tiene ese planteamiento es que no existe, Venezuela no tiene un marco jurídico que le dé garantía y estabilidad a la inversión, fuese internacional o nacional. Lo que estamos viendo es, ciertamente estamos viendo una pequeña recuperación de la actividad económica dentro del marco de la crisis profunda económica que vive Venezuela. O sea, pudiéramos decir que es un maquillaje. Hablar hoy de un crecimiento del 20% en términos reales significa un impacto del 2.5, 3% del Producto Interno Bruto que teníamos en el año 2013-2014, lo cual evidentemente no significa solventar y sacar al país de la crisis que hemos vivido, que es la crisis más grande que país alguno haya sufrido en tiempos de paz en el mundo, el haber perdido el 75-80% del Producto Interno Bruto en seis años. Eso es la situación que vivimos en Venezuela. Entonces, ahora, cuando usted dice, y perdón que interrumpa a nuestro invitado, dice, bueno, esto lo hace el régimen de Maduro porque el Estado quebró, no habría que agregar a este análisis la política de acoso y derribo contra los productores de alimentos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ahí vamos. Cuando yo hablo que no existe un marco jurídico que garantice la inversión extranjera y nacional, se refiere a eso. O sea, cómo el capital nacional, los que ya estamos aquí, pueden pensar, o sea, yo puedo reactivar un poco, pero ¿cómo puedo pensar traer capitales, hacer inversión, recuperar fincas, comprar maquinaria, si no tengo garantía? Por un lado, el presidente Maduro está ofreciendo villas y castillos, y por otro lado, en Barinas están invadiendo, organizaciones están invadiendo los territorios. Vimos la protesta que hubo en Barinas, después en Cogede, en Táchira, en alguna manera. O sea, no existe un marco jurídico para poder garantizar inversiones. Por lo tanto, ese es, o sea, salvado el primer punto de que no es que le voy a ceder territorio a un gobierno, sino que voy a dar concesiones para que se puedan establecer inversiones extranjeras. El segundo punto es que no tenemos un marco jurídico que garantice esas inversiones. Y el tercer punto es, para mí el más importante, en qué condiciones se van a dar esas inversiones. Porque aparentemente los pocos negocios que se están haciendo es una especie de convenio de que ven, traes tú la inversión, traes tú los trabajadores, traes tú las maquinarias, y tú me das el 30% de la producción y te llevas el 70% para afuera. O sea, que serían inversiones que en ningún momento están fomentando actividad económica interna, sino que es como una especie de que te doy un comodato y de lo que tú hagas me pagas en contraprestación un 20-25% de la producción para yo, Estado, poderlo distribuir. Pero eso no significa que esa inversión está reactiva. Esa inversión está generando inversiones sobre lo que son los bienes, sobre lo que es la infraestructura del país, etcétera. Entendamos que cualquier reactivación económica para que Venezuela salga de la crisis que vivimos, pasa por hacer inversiones para restituir,
toda la infraestructura de servicios que necesita el capital para poder hacer actividad económica en el país. Nosotros necesitamos restablecer el sistema eléctrico nacional, necesitamos restablecer el sistema de abastecimiento de agua, si vamos a hablar de agricultura, las represas para riego, etcétera. Somos el país, uno de los países con 16% de potabilización de agua, de los más grandes en el mundo, pero no tenemos sistema para poder utilizar en alguna manera. Ciertamente tenemos posibilidad de explotar económicamente 30 millones de hectáreas y en el mejor de los momentos explotamos 10. O sea, tenemos un gran potencial para poder tener una actividad agroalimentaria que nos coloque entre los primeros más importantes de Latinoamérica, pero no tenemos una infraestructura que le preste los servicios y el Estado, como quebró, no tiene los recursos para poder actualizar esa infraestructura. Y la inversión extranjera no tiene el marco jurídico para poder garantizar que esa inversión, si la voy a hacer en esos sentidos, la pueda recuperar a mediano y largo plazo, porque esas son inversiones que se recuperan en periodos muy largos, para lo cual necesito un marco jurídico que me permita traer dólares y recuperarlos en 15 o 20 años. Por lo tanto, lo que puedo resumir es que hasta el momento lo que tenemos es una gran campaña publicitaria para dar la imagen de un país que no existe, Ciertamente nosotros estamos viendo un poquito más de movimiento, tú consigues algunas cosas más, menos, tú consigues productos importados, pero no sabes cuál es el nivel de la calidad, ni cuál es la su contribución en términos de la economía interna, pero eso no dejan de ser sino saludos a la bandera. Venezuela tiene un gran potencial para ser un país entre los primeros de Latinoamérica en términos de producción agroalimentaria, en términos del desarrollo agrícola, pero para eso necesita recuperar toda la infraestructura de servicios que hoy no funciona. Mire, la noticia de hoy, ¿cuál es? El Hatillo pasó 20 horas sin luz anoche. Bueno, una de las principales urbanizaciones de la capital tuvo 20 horas sin luz. Imagínense lo que está pasando en Táchira, en Barinas, etcétera, donde no hay comunicaciones, no funcionan los teléfonos celulares, no hay internet. ¿Quién va a hacer inversión ahí si no hay servicios en alguna? Y no hay garantías o marco jurídico que permita a inversionistas extranjeros tomar esa palabra de invertir aquí, sea por concesiones o no, porque no hay seguridad jurídica. Entonces, mientras no se tome en serio la necesidad y el anhelo de todos los venezolanos de recuperar la economía, para lo cual hay que hacer un profundo cambio de la orientación político-económica del país, Venezuela vivirá soñando con los cuentos que nos quieren vender, pero sufriendo con la realidad que tenemos. Si me permite, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. El tema de la falta de seguridad jurídica y la situación del Estado de Derecho en Venezuela, yo agregaría el tema de la inseguridad en amplios territorios en Venezuela, sobre todo los que están ubicados en la frontera. Al regreso, yo le pedí un comentario sobre el impacto que esto tiene y las garantías que seguramente pedirá cualquiera que vaya a invertir en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAC Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAC Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. En Conexión 750, hablando acerca de la producción de alimentos en Venezuela, tomando como punto de partida, bueno, esta declaración, o declaraciones, mejor dicho, de Nicolás Maduro, donde llama a inversores extranjeros a cultivar la tierra en nuestro país. Nos acompaña Rodrigo Agudo, quien conoce perfectamente el tema. Él es asesor de la Federación Nacional de Ganaderos y director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, Invelecar. Y yo le dejaba una inquietud porque al tema de la inseguridad jurídica, la situación del Estado de Derecho en Venezuela, hay que agregar lo que ocurre, por ejemplo, con los grupos armados y otras organizaciones criminales que hacen vida en nuestro país. ¿Esto qué impacto tiene para pensar en una inversión a corto, mediano, incluso largo plazo extranjera en materia de alimentos? Lo escuchamos. Usted está tocando un tema que no deliberadamente no quise tocar porque además tiene un mayor impacto de lo que usted ha señalado. O sea, y quiero señalar, nuestra frontera, o sea, primero que tristemente nosotros estamos viviendo un estado fallido. ¿Y qué significa un estado fallido? Un estado que no tiene control sobre todo su territorio. Usted lo acaba de señalar y eso es noticia de prensa en todos lados, donde aquí hay territorio venezolano donde el Estado no tiene dominio de su vigilancia y de su seguridad, o sea que está prácticamente en manos de instituciones militares no formales o ilegales, y sobre todo a nivel de la frontera. Y entonces eso lo que nos pregunta es hasta dónde de verdad no deja de ser también un sueño el hecho de la integración con Colombia. O sea, el 7 de agosto asumió un nuevo presidente en Colombia. Un mes antes de asumir dijo que el 8 la frontera se abría con Venezuela. El 8, un día después que asumió la presidencia, dijo, bueno, eso nos va a llevar como 2 meses, y últimamente los embajadores están diciendo, ese es un proceso largo de lo que significa sincerar el comercio a nivel de la frontera. Y todo tiene que ver con ese problema que usted acaba de señalar. ¿Hasta dónde nosotros podemos garantizar un libre comercio entre Colombia y Venezuela en la medida en que ambos estados no tienen el dominio territorial y garantizan la seguridad física en el desempeño de las actividades económicas a nivel de la frontera? Entonces, eso es un proceso largo de negociación, pero además con un agravante para nosotros, que ese frontero, esa legalización de la actividad económica a nivel de la frontera, se va a dar sobre un acuerdo de alcance, lo que se llama el acuerdo de alcance parcial número 28, que rige lo que es el comercio entre Colombia y Venezuela,
que le da 100% de excepción arancelaria a todos los productos que vengan de Colombia para Venezuela, pero los principales productos que Venezuela produce y que pudiera comercializar para Colombia tienen aranceles entre 40, 50 y hasta 100%. Entonces, un acuerdo que en su momento firmaron los dos mejores amigos, que políticamente favorecía a Venezuela porque se le reconocía a Venezuela su estructura de gobierno, pero que económicamente Venezuela no cuidó defender lo que era la producción interna, y en términos económicos lo que favorece es 100% la actividad económica colombiana. Entonces yo me pregunto, en un proceso de integración con Colombia, donde yo tengo todas las posibilidades y toda la excepción arancelaria si produzco en Colombia para poder comercializar y vender en Venezuela, y tengo todas las dificultades si la produzco en Venezuela para venderlo en Colombia, para poder atacar un mercado integral colombo-venezolano, esa inversión ¿para dónde irá? ¿Para Colombia o para Venezuela? Yo me atrevería a asegurar que voy para Colombia, donde tengo un marco jurídico estable, donde la inversión está garantizada, donde la economía está estable, y si produzco allá voy a poder vender en Venezuela, y entonces me pregunto ¿para qué voy a ir a Venezuela, donde no tengo un marco jurídico estable, donde la economía, el desequilibrio macroeconómico y el desequilibrio social es muy grande, y encima donde el poder actuar allá puede significar también un alto nivel de inseguridad? Finalmente le preguntaría acerca de la situación de la producción de alimentos. Decía Nicolás Maduro, está creciendo la producción y estamos visualizando el horizonte de Venezuela productora y exportadora de alimentos. Por eso estamos invitando a los inversionistas. ¿Qué opina usted de esta declaración? ¿Se ajusta o no a la realidad? Eso en primer lugar. Y llama la atención que ahora mismo, bueno, destacan desde el régimen venezolano la necesidad de que haya producción en nuestro país, luego de años de favorecer la importación de alimentos de otras naciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, yo no dudo que pueda haber exportaciones puntuales de uno que otro producto, etcétera, pero lo que señalo es que si un país quiere definirse como un país exportador, en términos generales tiene que ser un país que genere excedentes en términos de lo que es su producción interna. O sea, para yo ser exportador de algo, debo ser un país que primero abastezco internamente de ese producto, y esos excedentes los puedo exportar. O sea, y importo aquello que no puedo producir en el país. Eso es lo que llamaríamos una relación formal, etcétera. Yo puedo producir maíz blanco y entonces puedo producir arepa, no puedo producir trigo y consumo pan, entonces exporto arepa para importar pan. Pero yo exporto maíz blanco, o sea, exporto arepas después que todos los venezolanos coman arepa, y el excedente de ese maíz lo exporto para que los venezolanos que viven afuera coman arepa, en alguna manera. Un país que tiene, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas, lo dice el último informe de las Naciones Unidas, lo dice la encuesta en COVID, que un país que tiene entre 78 y 80% de pobreza, ¿no? Y más de 50% de pobreza extrema, o sea que la población no tiene las necesidades básicas nutricionales para poder consumir, ¿cómo puede hablarse de que ese país puede ser un país exportador de alimentos? O sea, para poder ser realmente en términos formales, en términos de mantener una actividad económica permanente, sustentable en el tiempo, enriquecedora para la economía, exportadora, lo primero que tiene que garantizar es el abastecimiento interno. Hoy vemos disponibilidad de productos, ciertamente, vemos disponibilidad de productos. ¿Por qué? Porque esos productos que ahí vemos que están disponibles son los que no puede, los que ya satisfizo, o sea, ya el 10-15% satisfizo sus necesidades, pero el 85% no tiene los recursos para hacerlo. Y si los tuviera, entonces no tenemos producción para poderlo cubrir. Entonces no podemos hablar de ser un país exportador si primero no garantizamos el abastecimiento y la seguridad nacional, la seguridad alimentaria interna. El artículo 305 dice que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de los venezolanos
¿Y qué significa? Disponibilidad, acceso y calidad de los alimentos. No podemos estar diciendo que somos un país exportador cuando ni siquiera podemos garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. Rodrigo Agudo, un millón de gracias por acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con la producción de alimentos de nuestro país. Él es asesor alimentario de Fedenaga y director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, Invelecar. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Vamos a nuestro invitado de esta hora, Jesús Armas, quien fue concejal de Primero Justicia del municipio Libertador, conoce perfectamente el tema
que vamos a debatir en esta parte del programa. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, María Alejandra, y a todos los que nos sintonizan en este momento. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y yo le pedí una primera reacción a estas acusaciones y ataques del régimen de Nicolás Maduro contra dirigentes de su organización y específicamente contra la figura de Roberto Patiño. Y esto a propósito, entiendo, de una campaña o denuncias que ustedes vienen haciendo sobre el deterioro en el metro de Caracas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero, toda mi solidaridad con Roberto Patiño, miembro de nuestra organización que viene desde hace varias semanas promoviendo junto al resto del equipo joven del área metropolitana de Caracas, Andrés Choleter, Gabriel Santana, el plan 8330, que fundamentalmente lo que busca es rescatar esos valores que inicialmente acompañaron el metro, que tenían que ver con la cultura ciudadana, pero por supuesto con la eficiencia del servicio, y plantearnos que en el 2030 podamos tener un metro de muchísima mejor calidad que el que tuvimos en aquel momento inicial y obviamente que lo que tenemos hoy. Nicolás Maduro, frente a su incapacidad de ofrecerle un buen servicio a los ciudadanos de transporte público, no solamente del metro, lo único que le queda es la amenaza, la descalificación, y eso fue lo que vimos ayer. Ayer vimos cómo, mientras nosotros exigimos que se mejore el servicio del metro de Caracas, que se arreglen los aires acondicionados, las escaleras, que se reparen los trenes para que podamos tener un servicio eficiente y no unas largas esperas, lo cierto es que la respuesta de Nicolás Maduro es decir que Roberto Patiño es un terrorista, hablar de Enrique Capriles, de Carlos Ocariz, pero lo cierto es que eso ni es cierto ni le resuelve ningún tipo de problemas a los ciudadanos, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que queremos es una capital que funcione, una capital donde podamos cada uno de nosotros sentirnos libres y que podamos prosperar. Y eso es exactamente lo que impide Nicolás Maduro y su sistema de gobierno cada día. Ustedes en esta campaña que han lanzado, sobre todo en redes sociales, denuncian que en vez de ser la gran solución para Caracas, se ha transformado en la gran tortura de los caraqueños. Me refiero al metro. ¿Por qué? Escuchamos. Bueno, el metro en algún momento tuvo una capacidad al menos instalada de mover 50.000 personas en cada sentido de la línea 1 en la hora pico. Hoy sabemos que no puede mover ni siquiera el 12% de su capacidad instalada. Y eso en la línea 1, que es la línea principal, digamos, la línea neurálgica del sistema. Pero si nos vamos a líneas como la línea 2, nosotros hemos escuchado desde hace años ya cómo los vecinos, por ejemplo, de Capuchinos, todo lo que es la avenida San Martín, el Guarataro, nos denuncian que tienen que pasar horas y horas para poder esperar un servicio del metro, un vagón del metro. De la misma manera le pasa a los vecinos de Caricuao y de muchos otros sectores de toda el área metropolitana de Caracas. Entonces, lo que antes era la solución más eficiente para moverse en el área metropolitana de Caracas, hoy se ha convertido en una tortura, porque no tan solo son los largos tiempos de espera, sino además la inseguridad y además problemas de mantenimiento muy graves. Nosotros hemos visto como cada vez que hay una lluvia, estaciones como la Estación del Valle se terminan inundando y esto termina siendo un grave problema para los ciudadanos. Sin hablar de las paradas no programadas, las veces que se ha ido la luz estando ciudadanos transportándose en este sistema de transporte público. Además, el profundo riesgo que se puede correr si no se hace un mantenimiento adecuado, sobre todo en los rieles, y esto podría ocasionar algún accidente. Entonces, son muchísimas cosas las que han desmejorado la calidad del transporte y la calidad de vida de miles de caraqueños que dependían de este sistema de transporte. De hecho, en esta campaña, ha provocado la reacción, insisto, del régimen de Nicolás Maduro en medio de distintas acusaciones de dirigentes de Primero Justicia. Ustedes hablan o establecen una especie de decálogo de acciones concretas para que el metro vuelva a ser de calidad. Hablan de un metro, por ejemplo, que en vez de esperar, el metro llegue a tiempo, con mejores trenes, mayor seguridad, mantenimiento, excelencia en la atención a los usuarios, recuperación de las estaciones. Yo te pediría un comentario sobre este punto específico y por qué piensan ustedes se ha deteriorado
bueno, tanto el Metro de Caracas. Adelante. Bueno, fíjate, en una democracia los gobernantes trabajan en función, o quizás su principal objetivo es ganar unas elecciones. Hoy sabemos que en Venezuela no vivimos en una democracia y por tanto atender las necesidades de los venezolanos no es una prioridad para Nicolás Maduro. Y esta es la principal razón de por qué el metro, de por qué Hidrocapital, de por qué la electricidad, Corpoelec, todos estos servicios han desmejorado profundamente. No son algo que esté entre la agenda del día de Nicolás Maduro ni de quienes lo acompañan, sino más bien su única agenda es buscar las formas de mantener el poder. Entonces, nosotros frente a ese vacío de Nicolás Maduro, le propusimos al país cambiar el sistema como se está gerenciando hoy el metro. Sabemos que hoy las atribuciones del Metro de Caracas corresponden al gobierno nacional. Nosotros proponemos descentralizar el sistema metro y que sea una mancomunidad de las alcaldías de la área metropolitana de Caracas y los consejos municipales la que gestione el metro, porque a los alcaldes sí les interesa ofrecer un buen servicio porque ellos dependen del voto popular y porque están para servir a la gente, son los más cercanos, porque además el interés del Metro de Caracas, que es un servicio muy local, muy solamente de la ciudad, de repente no es una prioridad para un ciudadano que vote en Amazonas o un ciudadano que vote en Deltamacuro, pero sí para los vecinos del Libertador, de Chacao, Baruta, de Latillo, de Sucre. Entonces, por eso nosotros pensamos que esa responsabilidad debería estar dentro de los alcaldes de la metropolitana de Caracas. De hecho, hubiese sido lo más conveniente, como es el caso de otras municipalidades del mundo, de otras áreas metropolitanas, como el caso de Londres, donde el metro depende de la alcaldía mayor. Nosotros tuvimos alcaldía mayor en Caracas y lamentablemente, pues ese órgano que pudo haber servido para articular este tipo de gestiones, por ejemplo, de transporte público y conectar a todos los municipios, pues lamentablemente ya no existe. Entonces eso es parte de lo que nosotros queremos proponer, pero además queremos proponer que la empresa privada tome también un espacio prioritario. Nos hemos dado cuenta cómo el exceso de intervención del Estado, pues sencillamente causa más ineficiencia, tiene una tendencia a la corrupción y nosotros queremos no solamente la descentralización, sino además que se incorpore la empresa privada en los procesos de gestión y por supuesto de mantenimiento, entre muchos otros dentro del Metro de Caracas. Entonces, lo que queremos es rescatar la cultura ciudadana que representa la cultura metro de los 80, pero además inyectarle todo un plan de rehabilitación del sistema que tenemos en las condiciones en las que tenemos hoy y además una visión a futuro para que el metro pueda ser el metro más eficiente nuevamente de toda la región latinoamericana. Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otra de las promesas de Nicolás Maduro con relación al metro. Bueno, lanzó un plan para recuperar supuestamente las instalaciones de este sistema de transporte público, pero también recientemente ha hablado de reparar prácticamente todo el sistema hídrico nacional antes del 31 de diciembre. Sobre esto se ha referido nuestro invitado, un tema que entiendo conoce perfectamente. Al regreso yo le pediría un comentario porque da la impresión que estamos como en pre-campaña electoral. Insisto, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Pero hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, a propósito de las declaraciones, las amenazas directamente de Nicolás Maduro contra dirigentes de Primero Justicia por denunciar las fallas en el metro de Caracas. También Nicolás Maduro recientemente habló, o se comprometió, mejor dicho, a reparar el sistema hídrico venezolano antes del 31 de diciembre. Nos acompaña Jesús Armas, quien fue concejal de Primero Justicia en el municipio Libertador, y yo le pediría un comentario porque usted ha hecho referencia a ello, entre otras cosas, decía nuestro invitado, una declaración: es imposible lo que plantea Nicolás Maduro, es una promesa ficticia. ¿Qué puede decir? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que hoy vimos cómo amanecieron barriendo y poniendo algo de maquillaje en algunas instalaciones del metro, y es que parece mentira que haga falta que dirigentes de la oposición se movilicen para que pueda haber pues alguna movilización mínima de mantenimiento, aunque sea de limpieza del metro, y ahí te das cuenta que hay un efecto importante que tiene que ver con el año 2024. Sabemos que este es un gobierno no democrático que utiliza todo el poder del Estado para poder ganar las elecciones. No son elecciones ni limpias ni justas, pero sin embargo sí necesitan algo de movilización y algo de conexión popular para poder demostrar una victoria en 2024, y por eso esa respuesta ayer frente a las declaraciones de Roberto Patiño en contra de Enrique Capriles y de Carlos Bucarí. Además, con el tema del agua, nosotros venimos, y tú bien nos has ayudado a difundir todas estas denuncias, trabajando desde el 2018, recolectando datos acerca del funcionamiento de Hidrocapital y de varias hidrológicas dentro del país, y lo cierto es que conocemos muy bien las hidrológicas de Venezuela, y sabemos que es imposible que Nicolás Maduro cumpla la meta de poder llevar al 100% el suministro de agua a los ciudadanos de Venezuela, porque sencillamente, pongamos el caso del área metropolitana de Caracas, se necesitan adquirir nuevas bombas, las bombas de bombeo mayor, que son las que impulsan el agua, traen el agua desde los estados Miranda y Aragua hasta el área metropolitana de Caracas. Estas son bombas gigantes de mucha capacidad, de mucha potencia, y son bombas boutique. No es algo que tú puedas agarrar y ir a una tienda y comprarlo, sino que es algo que tienes que mandar a diseñar, y una orden de diseño de una bomba de estas puede tardar entre 6 meses y un año, y sabemos que no lo ha hecho.
que no ha puesto ninguna de estas órdenes, que no hay ningún plan de rehabilitación del acueducto metropolitano ni de ningún acueducto en el país, que no hay los recursos suficientes, que no se ha hablado con los multilaterales, que no se ha hablado con los técnicos que realmente conocen los acueductos de Venezuela, como el caso de José María Viana, Norberto Mausón y muchos otros. Entonces, sencillamente lo que está haciendo Nicolás Maduro es mintiéndole a la gente, una falsa promesa más en torno al 2024, y probablemente cuando no cumpla y de alguna manera presionemos para que le dé la cara al país, le eche la culpa a las sanciones, hable o invente algún otro caso de sabotaje, terrorismo, para inculpar a alguien de quienes nos oponemos a él, que sí queremos hacer las cosas bien y que estamos diciendo la verdad y que estamos denunciando los problemas que realmente le duelen a la gente. Hay un dato que ofrecía nuestro invitado en una declaración donde advertía que de las 168 horas que tiene una semana, las tuberías pasan más del 65% del tiempo vacías. ¿Qué impacto tiene una situación de esta naturaleza para entender lo que está ocurriendo con el servicio de agua potable en Caracas y yo diría que en toda Venezuela? Lo escuchamos. Sí, es el caso de Caracas, ¿no? El del 65% del tiempo, pero si te vas a Amazonas es el 90% del tiempo que tienen las tuberías vacías. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, impactos muy graves, porque además eso es el promedio, pero hay lugares como el caso de ciertos sectores populares en La Dolorita que tienen años sin recibir una gota de agua, o casos en La Pastora, Altos Belices, que a veces pasan 300 hasta 470 días llegaron a pasar sin tener agua, o casos de la parte alta del Junquito, donde pueden pasar pues meses sin poder tener agua. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, muchísimo. Primero, en la salud de la gente, y esto tiene que ver con las horas que tienen que pasar la gente recolectando agua, o cómo ellos tienen que ir a fuentes alternativas, y estas fuentes alternativas por lo general no tienen garantizada la seguridad de esa agua que se consume, y eso pone en riesgo que puedan ingerir aguas que contengan bacterias, entre otros microorganismos que puedan dañar su salud. Pero luego, todas estas horas recolectando aguas que tienen que pasar muchos ciudadanos, que tienen que caminar horas, y sobre todo los adultos mayores, pues tiene un profundo impacto en su cuerpo. Hemos visto muchos, incluso niños, que tienen que ayudar a los padres a recolectar agua, que ya están teniendo dolores en la espalda, que esto está dañando profundamente. Y luego están los impactos económicos, que tienen que ver con dos cosas. La primera, los gastos que tienen que hacer muchas familias para poder adquirir agua, ya sea un botellón de agua, ya sea una cisterna, ya sea incluso los que más tienen dinero, pues invertir en algo muy grande como un pozo o algo por el estilo. Todos estos son impactos económicos que dañan profundamente el presupuesto familiar, sobre todo de los más pobres, que, bueno, hemos visto adultos mayores que ni siquiera pueden caminar en sectores populares, que tienen que pagar parte de su pensión a muchachos para que les caleten agua hasta sus hogares. Y luego tienes otro impacto oculto que tiene que ver con la cantidad de horas que tiene que invertir un adulto o una familia en poder traer agua hasta sus hogares. Nosotros hemos visto como hay gente que invierte 2 hasta 3 horas diarias en esto, y son 3 horas que dejan de producir dinero, dejan de trabajar o dejan de estudiar, o son horas que sencillamente se dejan de recrear y de esparcirse, de descansar, que son también cosas fundamentales y son parte de todo el tema de los derechos humanos. Entonces, en Venezuela hay una violación al derecho humano al agua, y eso es consistente, eso es así, y la verdad es que lo que diga Nicolás Maduro no es cierto, no se va a poder rehabilitar el sistema antes de diciembre. Bueno, tengo que preguntarle a porque la escasez de agua potable, y lo hemos hablado en otras oportunidades, en este preciso momento no obedece a la sequía, ¿correcto? ¿Qué puede decirnos? Totalmente, eso no tiene nada que ver con fenómenos naturales, ni con el cambio climático, ni con el fenómeno de la niña y el niño, como a veces nos intenta hacer creer Nicolás Maduro. Nosotros hemos inspeccionado muchas veces los embalses principales que suministran, por ejemplo, a la ciudad de Caracas, como es el caso de Camatagua, y la verdad es que los embalses están full. Obviamente están sin mantenimiento, pero tienen agua. El problema son las bombas de bombeo mayor que hoy no tienen capacidad para traer suficiente agua a Caracas porque no están funcionando, o no están funcionando como deberían. Entonces, esto es un problema técnico, no un problema de la naturaleza. Es un problema de mantenimiento, es un problema de fondo, de falta de voluntad política y de falta de compromiso de Nicolás Maduro con la democracia y con respetar los derechos de los ciudadanos. A propósito del compromiso con la democracia, ¿no temen ustedes
que estas acusaciones, estos señalamientos vayan más allá, porque, entre otras cosas, ha calificado Nicolás Maduro a Primero Justicia de organización terrorista. ¿Qué puede decirnos? Bueno, tú bien sabes, nuestra tarjeta ha sido inhabilitada. Nosotros no hemos podido usar en las últimas elecciones presentarnos como Primero Justicia. Y la verdad es que hoy buena parte de nuestro liderazgo está lamentablemente en el exilio, como es el caso de Julio Borges, o como que hace pocas semanas intentaron o pidieron orden de extraditarlo, y de la misma forma están fuera Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, entre muchos otros, ¿no? Y lo cierto es que sí, obviamente existe un temor. Donde no hay democracia, estas cosas pasan con frecuencia. Lo vimos hace algunas semanas cuando persiguieron algunos trabajadores, cuando persiguieron algunos activistas que ni siquiera eran de demasiado renombre, pero que sí eran parte de todas estas luchas sociales. Y lo cierto es que siempre hay un riesgo para nuestra organización, pero no solamente para Primera Justicia, sino para cualquier ciudadano que alce su voz y que quiera decir la verdad de lo que pasa en Venezuela. Porque así es el autoritarismo, utilizan el miedo y la fuerza, porque hoy Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de apoyo popular. Impresión que, como ha ocurrido en otras oportunidades, este tipo de señalamientos buscan tener un impacto efectivamente de cara a un eventual proceso electoral. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo actuarían en consecuencia? No sé si ha sido discutido en las últimas horas. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, todas las organizaciones políticas de la plataforma unitaria están en un proceso profundo de discusión acerca de la fecha de las primarias, los mecanismos, los reglamentos para las primarias y, por supuesto, para construir una estrategia en conjunto para confrontar a Nicolás Maduro en el año 2024. Nicolás Maduro hoy se encuentra, evidentemente, con una posición que está muy débil, sin embargo, con un profundo rechazo del resto de la sociedad, y tiene temor y sabe que no es suficiente con controlar las instituciones, no es suficiente con el TCJ, no es suficiente con controlar algunos rectores del CNE, sino que además necesita algo de movilización y apoyo popular para poder demostrar o por lo menos fingir frente al mundo que puede ganar unas elecciones de manera transparente. Pero todos los venezolanos, todos los que hemos participado en un proceso electoral en Venezuela, sabemos que no hay unas elecciones limpias y justas, y que por eso pues nos toca regular esfuerzos para organizarnos, para tener un candidato unitario, para tener una buena estrategia para movilizar a los ciudadanos. Pero más allá de eso, nos toca tener muchísima templanza, muchísima fuerza para resistir a los ataques a la dictadura, muchísima humildad para saber que si no le toca a un partido o no le toca a algún individuo en particular, pues eso no es lo relevante hoy, sino lo relevante es poder utilizar ese momento del 2024 como un escenario de cambio para Venezuela, y más allá de eso, pues también articular pues la presión y el acompañamiento de los aliados internacionales o de las democracias del mundo para ese momento. Son muchas tareas las que tenemos de cara al 2024, van a ser unos momentos tensos, difíciles, pero esperemos y estamos luchando para que sea de verdad un momento de cambio para Venezuela. Jesús Armas, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Exconcejal de Primero Justicia en el municipio Libertador, también está al frente de la organización no gubernamental Monitor Ciudad. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitar Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que